Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto, en un análisis de un texto que toca uno de los pilares de la fe cristiana, la resurrección. Vamos a explorar juntos unas notas, una reflexión basada en la primera carta a los Corintios, concretamente en esos versículos donde el apóstol Pablo argumenta por qué la resurrección es tan crucial y cómo debería cambiarnos la vida. La idea hoy es desgranar un poco los puntos clave de este análisis. ¿Por qué arriesgarlo todo por esta creencia? ¿Cómo transforma la conducta, la esperanza y también, ojo, qué peligros señala el texto si se duda de ella? Veremos cómo se conecta esta doctrina con la perseverancia del día a día. Sí, es importante, yo creo, situarnos un poco. Pablo escribe a Corinto, una ciudad, muy cosmopolita, llena de ideas, de filosofías, y parece que algunos allí, dentro de la propia comunidad cristiana, quizás influenciados por el pensamiento griego, que eso de la resurrección corporal les sonaba raro, pues empezaban a negarla. No era la primera vez que le pasaba a Pablo, recordemos Atenas, en el Areópago. Cuando habló de resurrección, muchos se burlaron, ¿no? Aunque algunos sí creyeron, eso también hay que decirlo. Así que aquí, en esta carta, Pablo lo que busca es reafirmar esto pero con fuerza. No es una opción, es el fundamento. Vale, pues entremos en materia. El análisis arranca con esa pregunta tan directa de Pablo en el capítulo 15, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Se pone él mismo como ejemplo, ¿no? Él y otros. ¿Qué sentido tiene afrontar peligros, persecución, día sí y día también? Claro, es que la reflexión subraya algo clave aquí. El mensaje del Evangelio, tal como lo presenta Pablo, choca. Choca con ese deseo tan humano de ser autónomos, de no rendir cuentas. El texto lo conecta incluso con Génesis, con ese querer ser como Dios. Entonces, proclamar un Dios soberano, la caída, la necesidad de salvación, pues era, como decía Pablo, una piedra de tropiezo. Y ya proclamar un Mesías que no solo murió, sino que resucitó y es rey, eso era dinamita pura en esa época. Iba contra la lógica del mundo. Y por tanto, el peligro era real, no era una exageración. Y menciona, o ese ejemplo, que no sabemos si es literal o metafórico, de luchar contra fieras en Éfeso. Sea como sea, la pregunta que plantea es tremenda. ¿De qué sirve todo ese sufrimiento si no hay nada después? Si los huertos no resucitan, pues lo lógico sería lo que él mismo cita. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. A vivir el momento, y ya está. Exacto. Y lo fascinante es cómo esta reflexión que analizamos recalca la centralidad total, absoluta, de la resurrección para Pablo. Es la prueba, digamos, de que Jesús es el Mesías Rey. Lo llama el postrer Adán, el último Adán. La idea es que él inicia una nueva humanidad, restaurada frente al primer Adán que falló. Sin resurrección, según esta lectura, toda la predicación, el sacrificio, el reino, todo se viene abajo, no tiene sentido. Es la fe en que Cristo de verdad resucitó lo que da propósito a seguir adelante, a pesar de todo. Es el motor, vamos. El análisis da un salto interesante aquí. Se centra en los versículos 30-34, pero conecta esto con la conclusión que Pablo da mucho después, al final del capítulo, en el 58. Les dice: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Es como decir, si creéis esto, esta es la consecuencia. Precisamente. Y hay que fijarse en esa exhortación final. Firmes y constantes. El análisis usa una imagen como una línea recta, ¿no? Sin desviarse. La idea es mantenerse ahí, en esa doctrina de la resurrección, en esa esperanza. Y fíjate cómo les llama. Hermanos, amados, les recuerda quiénes son. El texto incluso menciona Efesios 1, el amor de Dios desde antes. Somos parte de algo que ya ha triunfado, porque Cristo resucitó. Esa identidad es la base para estar firmes. Pero no es una firmeza quieta, no, porque dice creciendo en la hora del Señor siempre. O sea que la resurrección no solo nos ancla, sino que nos impulsa. Eso es, no es solo aguantar, es avanzar. La iglesia crece, el reino se extiende, la vida del creyente madura. Y el autor de la reflexión anima a no tener miedo de compartir esto, incluso con intelectuales, confiando en la palabra y en el Espíritu, no en nosotros. Y el remate final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la clave, ¿verdad? Ahí está la clave de todo. ¿Por qué no es en vano? Porque Cristo resucitó. Esa es la garantía. Cualquier cosa que hagas por el reino, predicar, servir,
Educar, resistir, tiene valor eterno, no se pierde. Esa es la razón por la que Pablo se exponía así. Su trabajo no era inútil. Había una esperanza real, una victoria asegurada. Todo cobra sentido con la tumba vacía. Aquí la cosa se pone, yo creo, muy interesante, porque después de esto, Pablo lanza una advertencia muy directa en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A qué se refiere el análisis con malas conversaciones? ¿No decir palabrotas y ya? Que va, que va. La interpretación que se presenta es mucho más amplia. No es solo el lenguaje vulgar, aunque podría incluirlo. Se refiere más bien a cualquier discurso, cualquier forma de pensar o de vivir que ignore o niegue la resurrección y su esperanza. O sea, vivir solo para el aquí y ahora, adoptar la perspectiva del que no cree, ¿sabes? Es dejarse contagiar por una visión del mundo donde la resurrección, bueno, pues no pinta nada en la práctica. Y para ilustrarlo, se usa un paralelo fuerte del Antiguo Testamento, de Isaías 22. ¿Puedes explicarnos un poco por qué se trae a colación ese pasaje? Claro, pues mira, el autor de la reflexión seguramente lo usa porque es un ejemplo histórico muy gráfico de esa misma mentalidad. En Isaías 22, Dios llama a Jerusalén al arrepentimiento, a tomarse en serio el juicio que viene. Les pide llorar, vestirse de luto. Pero el pueblo, ¿qué hace? Ignora la advertencia. En vez de arrepentirse, se van de fiesta. Y usan justo la frase que cita Pablo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Es una negación total de la realidad de Dios, un escapismo. La conexión es clara. Ese era el peligro para los corintios. Rodeados de paganismo, podían acabar asimilando esa mentalidad y vaciando su fe de contenido práctico. Es una advertencia contra la asimilación, vamos. Y esta advertencia, dice el análisis, sigue siendo relevante hoy. Menciona incluso una crítica a enfoques como el Evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es la conexión? Pues la conexión está en el énfasis, ¿no? La reflexión crítica que algunos de esos enfoques parecen centrarse demasiado en conseguir cosas aquí y ahora: dinero, salud, éxito. Y aunque la fe puede tener efectos buenos en esta vida, claro, el peligro es que si te centras solo en lo terrenal, puedes olvidar la esperanza principal, la de la resurrección y la vida eterna. Frente a eso, se recuerda Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ojo, el texto aclara que esto no va de evadirse del mundo, ¿eh? Al contrario, significa que ya perteneces a otra realidad, al reino de Dios, y por eso debes vivir ahora con los valores de ese reino, esperando su culminación. Tu ciudadanía celestial define tu vida aquí. Entendido. Y el versículo 3:4, que cierra esta parte, llama a velar debidamente y no pecar. El análisis lo une directamente a esto, ¿no? Sí, directamente. Velar es estar despierto espiritualmente, atento a esas influencias. Y no pecar aquí se relaciona con dejar de negar la resurrección, no solo con palabras, sino con tu forma de vivir. O sea, no adoptar esa mentalidad del comamos y bebamos. Por eso insiste en el discernimiento, en meditar la palabra, para no caer en esa ignorancia de Dios que Pablo les echa en cara. Es un llamado a ser coherentes, básicamente. Todo esto nos lleva a otro punto que destaca el análisis: el contraste enorme entre la esperanza del creyente ante la muerte y la del no creyente. Se menciona eso de descansar en paz. Exacto. Se contrasta esa frase común, que bueno puede ser un deseo, pero es incierto, con lo que dice la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis. Morir en el Señor es una bienaventuranza, es una felicidad segura, una certeza. ¿Por qué? Porque se basa en la victoria de Cristo sobre la muerte, en su resurrección. Para el creyente, la muerte no es el final, es la puerta a estar más plenamente con Cristo, esperando la resurrección final. Es una perspectiva radicalmente distinta. Y esta esperanza no es solo para el futuro, ¿verdad? El análisis la conecta con la vida ahora. Totalmente. No es solo esperar algo, es un poder que actúa ya. Se conecta con la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esa presencia se manifiesta, o debería, en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y lo increíble, según esto, es que es el mismo poder que resucitó a Cristo el que actúa en nosotros. Incluso cosas difíciles como la enfermedad se ven de otra manera. No como una tragedia final, sino como una ocasión donde se prueba la fe, se ve el poder de Dios, y donde la esperanza en la resurrección final, con sanidad completa, cobra más sentido aún. La esperanza redefine el sufrimiento, ¿sabes? Entonces, la llamada final de todo este análisis es a vivir de forma distinta, ¿no? Que nuestras palabras, nuestra visión de la vida, reflejen esa esperanza. Correcto.
La idea es que nuestras conversaciones, nuestra forma de ver las cosas, de reaccionar, estén ancladas en la resurrección. La reflexión sugiere dejar de quejarnos tanto por lo que nos falta aquí, más dinero o mejor salud, lo que sea, y recordar lo que ya tenemos en Cristo. Efesios 1 de nuevo. Toda bendición espiritual. Ya somos ricos. Hay que hablar y pensar más desde lo que ya tenemos en Él. Perdón, adopción, el espíritu, la gloria futura. En lugar de adoptar la perspectiva del mundo, que siempre se fija en lo que falta. Que la resurrección se note en cómo hablamos y vivimos. Muy bien, pues si damos un paso atrás, ¿qué nos llevamos de todo esto? Este análisis de 1 Corintios 15 deja claro que la resurrección no es una idea abstracta o secundaria. No, se presenta como el motor de la perseverancia, el fundamento de una esperanza que vence a la muerte, la base para una vida ética diferente y la garantía de que nuestro esfuerzo por Dios tiene un propósito eterno. El desafío es fuerte. Vivir coherentemente con esto. ¿Lo hacemos? Y fíjate que es interesante cómo esta sección prepara lo que viene justo después. Pablo sabe que van a preguntar, bueno, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo? Son preguntas lógicas. Y la reflexión apunta que la respuesta de Pablo conectará la resurrección con la creación, con Génesis y con Cristo como el segundo Adán que restaura lo que el primero perdió. Hay una teología muy sólida detrás. Y para terminar, una reflexión que nos deja este análisis, y que me parece importante. Se insiste en que los creyentes tenemos el espíritu y debemos buscar alimento sólido, desarrollar discernimiento, no depender solo del pastor. Esto nos deja pensando, ¿qué significa en la práctica cultivar ese discernimiento? ¿Cómo vivir esta esperanza de la resurrección de forma más real en el día a día? Y quizás más concreto, ¿cómo debería cambiar nuestra forma de hablar de los problemas, del dinero, la familia, la enfermedad, la muerte, si de verdad creemos en la resurrección? ¿Nuestras conversaciones reflejan esa esperanza o caemos sin darnos cuenta en el comamos y bebamos?